Vamos a hablar del tema, llueve sobre mojado, ¿no? Tengo para eso a Guillermo Cueto, mi tocayo Guillermo, qué bueno que estás aquí, es oficial de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Muchas gracias, Félix. Usted se acuerda del cuento de la buena pipa, ¿no? Sí, cómo no. ¿Quién viene primero? El cuento, que si el cuento, esto es como el cuento de la buena pipa. Llevamos tiempo en esto y es más de lo mismo. ¿Desde junio? Desde julio, más de lo mismo. Primero que si iba para Cuba después del famoso viaje del avión de Evo Morales, después lo de Venezuela, el tema cuando estaba en China, pero al final, ¿qué ha pasado? Para Rusia, le pregunto, lo voy a dejar que usted sea el experto que hable, esto es una papa caliente. Sí. Lo único positivo para ellos era haber cogido en algún momento a ese señor, haberle exprimido información, habérsela sacado, eso tienen que haberlo hecho ya y los chinos posiblemente también. Después que le sacan la información, salir de él, ¿no? Sí, correcto. ¿Cómo lo hacen? Ok, primero que nada lo que tú dijiste de la cuestión de que él iba a salir del aeropuerto con el avión de Hugo Morales. De Evo Morales, perdón. Ahí mezcló a los dos, sí, a Hugo y a Evo. Bueno, se parecen. Parece que pasó algo, porque hoy por primera vez sale que las autoridades rusas le impidieron salir de la zona donde él estaba varias veces. ¿Me está hablando ahora de Snowden o de...? De Snowden. Sí, o sea, que en realidad parece que él en varias ocasiones trató de irse, de alguna manera, y ahí puede entrar dentro de los acontecimientos que pasaron, que ahí es donde paran el avión de Evo Morales, etcétera, etcétera, y hay toda esa reacción internacional, etcétera. Pero realmente no lo detienen, lo que le prohíben que sobrevuele una serie de países, estaba Francia, estaba Portugal, estaba España. Sí, pero aguantaron el avión. Exacto, y por un tema de combustible tuvo que hacer un aterrizaje de emergencia. Exacto, y Evo Morales estaba esperando y se puso molesto, etcétera, etcétera. Okay. Entonces, en cuestión de la papa caliente que es para Rusia, Rusia tiene varios problemas grandes con los Estados Unidos, problemas en el sentido de tensiones, que son la parte de los derechos humanos, que los Estados Unidos le está diciendo que ellos están reprimiendo a las personas y a los grupos de oposición. Segundo, la parte de Siria, la posición de Siria, los embargos a Siria, etcétera, etcétera. Estamos hablando del segmento anterior de eso. Sí, yo lo vi con Amir, exacto. Y tercero, la parte de los cohetes que Obama le ha dicho a Putin, vamos a negociar para la reducción de cohetes. O sea, son tres temas sumamente estratégicos, sumamente importantes, tanto de política interna de Rusia y de política bilateral de los países. O sea, que Putin no va a dejar que nada descarrile lo que se está avanzando en cuanto a conversaciones, porque eso es estratégico de dos grandes potencias. Entonces, lo más fácil es lo que están haciendo, que es no hacer nada. Inclusive se lo dejan salir de la parte del aeropuerto, que esa fue la gran confusión de hoy, que no se sabía lo que estaba pasando. Sí. Si le dan un permiso para que salga de la zona de exclusión del aeropuerto. El permiso de asilo temporal, ¿qué le permite? Salir de la zona de esa terminal aérea, de esa, que es como una especie de limbo, ¿no? Que hay en todos los países. Pero iría a territorio ruso. Es un territorio, a mí me han dicho que es una parte que está controlada, que tiene seguridad, el perímetro completo. O sea, y que ahí ponen algunas personas que están en este tipo de transición con custodia. Sí, debe haber un perímetro alrededor del aeropuerto, como ocurre, por ejemplo, aquí en Estados Unidos con Naciones Unidas, cuando vienen diplomáticos o personas que no son gratas en Estados Unidos, pero que tienen un perímetro en el que se pueden... pero esto sería fuera del aeropuerto, a un lugar donde lo llevarían, claro. ¿Entiendes? Entonces, entonces dicen, y ahí viene el comentario del abogado, que le va a comprar libros para que estudie cultura. Esa declaración es para reírse, es por eso yo me estaba sonriendo. Él se quiere quedar a vivir ahí, va a aprender el idioma, va a entender la cultura, va a comprar libros, imagínese. Sí, y dice que mientras él quiera, o sea, lo ponen como si estuviera en manos de Snowden, ¿no? Mientras que él quiera, él puede vivir en Rusia. Entonces, lo que están es acatándose a la realidad que Putin y el gobierno ha dicho que estos permisos pueden durar 1 mes, 2 meses, 3 meses, etcétera, porque es un proceso. Ahora, todo este tema entonces de Bolivia, de Venezuela, de Cuba, hasta de Nicaragua, se habló en un momento de que podrían ir a uno de estos países y quedarse ahí, todo eso ha quedado. Yo siempre pensé, y lo expresé en tu programa varias veces. Ecuador, sí, al principio, que fue el punto inicial. Bueno, Morales después se echó hacia atrás y dijo que más o menos... Y Nicaragua igual, dijo que según las circunstancias. Y a Cuba tampoco le conviene. No, claro. Tal vez Venezuela es el único que pudiese... Sí, pero Venezuela tiene muchos problemas internos, de todo, sociales, económicos, políticos, de todo. No está Chávez, además. No está Chávez, ¿entiendes? Y entonces, en realidad, nadie quería hacer las cosas. Estaban vociferando mucho, pero no iban a hacer nada en realidad. Ellos lo que querían es que se quedara al otro lado. Esa es la verdad.
En todos estos escándalos surgen muchos detalles que son reveladores, ¿no? Y en medio de todo eso ha surgido ahora, hablando de Moscú y Washington, dice Rusia que no hay un tratado de extradición entre los dos países porque Estados Unidos no ha querido. Dice que en varias ocasiones se lo ha propuesto, vamos a hacer un tratado de extradición, pero que Washington no ha querido. ¿Por qué? Porque tiene muchas personas que son cruciales aquí en los Estados Unidos que tendrían que ser enviados hacia Rusia. Sí, es posible que nosotros, es posible no, yo estoy casi seguro que nosotros hemos capturado más agentes de ellos, en este caso, y tenemos más individuos presos aquí y están bajo nuestro control, porque están presos, que lo que ellos tienen allá de nosotros. Eso es lo que yo pienso. Pero de todas maneras, en cuestiones de negociación nunca se descarta nada. Y todo, bueno, relativamente todo, pero muchas de estas cosas son negociables. Y lo vimos en la Guerra Fría con Rudolf Abel, y, o sea, con todos los grandes espías. Sí, bueno, pero precisamente eso lo he mencionado. Presuntamente no estamos en Guerra Fría. Sí, presuntamente, pero estás hablando de que el otro día... Presuntamente lo dije irónicamente. No, yo sé, pero fíjate que el otro día Rusia, por ejemplo, hace el despliegue militar más grande en la historia de Rusia desde la caída de la Unión Soviética. ¿Y quién estaba detrás de eso? Putin. Y todos los generales de él, ¿entiendes? Sacaron no sé qué cantidad de... Bueno, creo que eran 160.000 hombres en un escenario de combate. Sacaron creo que 40.000 tanques. O sea, una cosa increíble, aviones, barcos, de todo. Fue un despliegue militar el más grande que ha habido desde la caída de la Unión Soviética. O sea, que sí, es una guerra fría en realidad, porque o sea, no hay una distinción total, hay muchas tensiones algunas veces, lo que pasa es que no se ven a diario y se ven en momentos en que se flex the muscle, como dicen los americanos, o sea que la musculatura de los países se comprime el músculo, y entonces es obvio de que hay cierta tensión bilateral. Sin duda. ¿En qué situación? Snowden no tiene ahora muchas vías, le han cerrado muchas puertas, y yo creo que en este momento es Rusia o Rusia. Sí, y yo pensé al principio de que él iba a quedarse en China. Usted me lo dijo, sí, yo lo recuerdo que usted me lo dijo. Sí. ¿Y por qué no lo hizo desde un principio? Porque él pensaba que él tenía más fichas de las que él tiene en realidad. Yeah. O sea, desde el punto de vista del secreto. Calculó mal. Calculó mal. Desde que salió de Hawái y voló a Hong Kong, ya el cálculo fue erróneo, ¿entiendes? Porque él no sabía, y esto también nosotros lo conversamos, que para extraerle la información de las computadoras no tienen que quitarle la computadora, ni ponerlo en un interrogatorio forzado, ni mucho menos, sino simplemente lo hacen de la misma manera que hay comunicaciones no alámbricas para las computaciones y todo lo que sea internet, etcétera. Hay extracciones que no son alámbricas, o sea, son remotas. Entonces, pues se saca eso es una cosa que sí, todo la tecnología es increíble. Entonces él pensó que lo iba a hacer el que tenía control de todos esos secretos por siempre. Fue un cálculo mal decían en Brookings, en la institución Brookings, decían hoy también, y muchos en el campo de inteligencia dice, es posible que desde el principio haya sido un espía chino. Que yo también lo dije aquí. Eso se comentó, eso se ha dicho, sí. Eso es algo que no se descarta. Porque era una si tú ponías todos los antecedentes que habían habido del ataque cibernético chino. Claro, que a estas alturas eso lo sabe Rusia, lo sabe Washington, eso a los altos niveles de inteligencia, toda esa información está más que procesada. Claro, y entonces en Washington dirán, bueno, tú te metiste en eso, bueno, en realidad sí, nosotros nos gustaría, nosotros, al pueblo de Estados Unidos, nos gustaría que fuese procesado legalmente aquí, ¿no? Y que la traición y el espionaje y todo lo que fuese, que fuera un juicio aquí y que enfrentase la justicia. Pero él allá no puede estar contento, porque la vida ahí tiene que ser horrible, el tiempo... Hoy por primera vez le dieron ropa nueva. Tenía la misma ropa desde que el 23 de junio. Entonces el abogado le fue a comprar, entre los libros y eso le compró. Me imagino que fue... Está como los coreanos del barco que los tienen presos y están mejor presos en una cárcel de Panamá. Están en aire acondicionado y están comiendo bien, exacto. Y cigarros decentes, etcétera, etcétera. Y este hombre, el pobre, se metió en camisa de 11 varas y lo está pagando.
Bueno, vamos a ver cuál es el próximo capítulo, porque esto parece un culebrón de esos de telenovela, de capítulos por entrega. Esto sigue, claro, y además todo el mundo está sacando partido de esto, Claro. Líderes latinoamericanos, Washington también, Moscú, todo el mundo. O sea, Exacto. Snowden es el único que creo que se le está cerrando el cerco. Le agradezco mucho, Guillermo, mucho que gusto, estaba aquí mucho gusto, en Félix. el programa con nosotros. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos ya con los minutos finales.